22 años y todo se fue por el desagüe. Maldita traidora. La copa de champán se me resbaló de los dedos en el instante exacto en que vi a mi esposa restregándose contra su antiguo amante en la pista de baile. El cristal estalló contra el mármol, pero nadie lo oyó por encima del bajo atronador y las risas que resonaban en la mansión de Valeria, frente al lago. Soy Tomás Mendoza, tengo 49 años, y acabo de ver morir mi matrimonio en tiempo real. Relájate, Tommy. Solo estamos bailando, me había susurrado Marta media hora antes, cuando Javier se le acercó por primera vez. Solo bailando, ¿verdad? La forma en que sus caderas se movían contra las de él, la manera en que sus manos recorrían el pecho del tipo, el modo en que ella echaba la cabeza hacia atrás en pleno éxtasis. Eso no era baile. Eso eran juegos preliminares con audiencia. La recepción de la boda de Valeria debía ser una celebración. Mi cuñada finalmente había encontrado a su tercer marido, un ejecutivo del sector energético con más dinero que sentido común. En cambio, yo estaba viendo cómo mi esposa de 22 años me humillaba públicamente frente a todos nuestros conocidos. Dios mío, Tomás, lo siento tanto. Mi suegro, Francisco, apareció a mi lado, su rostro curtido estaba contraído por el disgusto. Yo no la crié para esto. La música golpeaba con más fuerza. El vestido de Marta, ese rojo que le compré para nuestro aniversario, se le subía por los muslos mientras se apretaba más a Javier. Las manos de él vagaban por su espalda, por su cintura, por lugares que solían ser míos. La multitud a su alrededor vitoreaba y silbaba como si estuvieran viendo algún tipo de espectáculo. Quizás lo era. 22 años, murmuré, más para mí que para Francisco. 22 malditos años. Conocí a Marta cuando ambos teníamos 26. Ella trabajaba en una pequeña firma de marketing, ambiciosa como el demonio y con el sueño de dirigir su propia agencia algún día. Yo era capataz en una empresa de construcción, tosco en las formas, pero de trabajo honrado. Nos equilibrábamos, su pulcritud y mi temple. O eso pensaba yo. Ahora, ella era la vicepresidenta ejecutiva en Garrido y Asociados, la mayor agencia de publicidad de nuestra ciudad de provincias, y yo seguía siendo el mismo obrero que llegaba a casa con tierra bajo las uñas, aparentemente no lo bastante sofisticado para su nuevo mundo. Javier le susurró algo al oído. Ella soltó esa risa ronca que yo solía amar y le mordió el lóbulo de la oreja allí mismo, frente a todo el mundo. Fue entonces cuando me fui. No salí enfurecido dramáticamente ni monté una escena. Simplemente me di la vuelta, caminé entre la multitud de invitados, pasé junto a las esculturas de hielo y los arreglos florales que probablemente costaban más que mi camioneta, y me dirigí a la salida. Detrás de mí, la música seguía sonando, las risas seguían fluyendo y mi esposa seguía bailando con otro hombre. El aire nocturno me golpeó como una bofetada. Octubre en el norte de España era fresco, cargado con el olor a hojas muertas y el humo de alguna chimenea cercana. Me detuve en la entrada circular de la mansión de Valeria, rodeado de BMWs y Mercedes, y me quité la alianza. 22 años reducidos a una delgada banda de oro. Caminé hacia la fuente ornamental en el centro de la entrada y arrojé el anillo. Hizo un pequeño chasquido y desapareció en el agua oscura. En algún lugar detrás de mí, una puerta se abrió y se cerró, pero no me volví. Tomás, espera. La voz de Marta sonaba entrecortada, por el baile o por algo más. Seguí caminando hacia mi camioneta, con las llaves ya en la mano. La grava crujía bajo mis pies, marcando cada paso que me alejaba de la vida que creía conocer. Tomás, por favor. No es lo que piensas. Me detuve y me di la vuelta. Ella estaba allí con su vestido rojo, el cabello revuelto, el carmín corrido, hermosa y terrible al mismo tiempo. No es lo que pienso, repetí con la voz controlada y gélida. Lo que pienso es que mi esposa acaba de pasar la última hora restregándose con su exnovio frente a media ciudad. ¿Me equivoco en algo? Solo estábamos bailando. Estás siendo ridículo. ¿Ridículo? Paladeé la palabra, dándole vueltas en la boca como a un trozo de cristal roto. ¿Sabes lo que es ridículo, Marta? Pensar que soy lo bastante estúpido como para creer que eso era solo un baile. Ella se acercó y percibí la colonia de Javier en su vestido. Una fragancia cara, el tipo de aroma que probablemente cuesta más de lo que yo gano en una semana. Me estás avergonzando, siseó ella, mirando de reojo hacia la mansión, donde los invitados probablemente observaban desde las ventanas. La boda de Valeria está arruinada porque no soportas verme divertirme un poco. ¿Divertirte un poco? Asentí lentamente.
¿Así es como lo llamamos ahora? Me vuelvo adentro, dijo ella, levantando la barbilla con aire desafiante. Cuando estés listo para actuar como un adulto, ya sabes dónde encontrarme. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la mansión, con sus tacones chasqueando contra la piedra. La vi irse, vi cómo desaparecía de nuevo en la luz cálida, la música y las risas. De vuelta con Javier, seguramente. Subí a mi camioneta y conduje a casa. Nuestra casa estaba en la calle de los Olmos, en uno de los barrios más antiguos. Una construcción de 2 plantas que compramos cuando los niños eran pequeños. La hipoteca estaba casi pagada. Los cimientos eran sólidos, pero últimamente sentía que todo se resquebrajaba por los bordes. Pintura descascarada, persianas sueltas, un porche delantero que se inclinaba ligeramente hacia un lado. Como nuestro matrimonio, se veía bien desde lejos, pero de cerca podías ver todos los problemas. Me senté en la entrada durante mucho tiempo, escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba, mirando la casa donde había criado a mis hijos y donde pensé que envejecería con mi esposa. La luz del porche estaba encendida, bañándolo todo con un resplandor amarillento que hacía que las sombras parecieran más profundas. Finalmente, entré. Rex, nuestro pastor alemán, me recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. Al menos alguien se alegraba de verme. Le rasqué detrás de las orejas y dejé que me siguiera arriba, al dormitorio. Las cosas de Marta estaban por todas partes. Ropa tirada sobre las sillas, maquillaje esparcido por el tocador, zapatos abandonados donde quiera que se los hubiera quitado. El olor de su perfume flotaba en el aire, mezclado con algo más ahora, algo que me recordaba a la colonia de Javier. Abrí su armario y empecé a sacar ropa. Vestidos, blusas, pantalones, zapatos. Todo fue a parar a unas cajas que saqué del sótano. Rex me observaba trabajar, con la cabeza ladeada como si tratara de entender qué estaba haciendo. «Quiere divertirse, muchacho», le dije mientras doblaba su suéter favorito. «Vamos a ver cuánto se divierte buscando otro sitio donde guardar sus cosas». Me tomó 2 horas empacarlo todo. 22 años de matrimonio y todo su vestuario cabía en 8 cajas de cartón. Las llevé al porche delantero y las apilé ordenadamente junto a la puerta. Luego fui a la cocina, agarré un bote de polvos picantes que guardaba para las bromas en la obra y esparcí un poco en cada caja, lo justo para que las cosas se pusieran interesantes. Cuando terminé, eché el cerrojo de la puerta principal, me serví 3 dedos de coñac y me acomodé en mi sillón con Rex a mis pies. Puse El Padrino, me pareció apropiado, e intenté no pensar en lo que Marta estaría haciendo en la recepción. Estaba a mitad de la película cuando oí su coche en la entrada. Intentó usar su llave primero, forcejeando con la cerradura cuando no giraba. Luego vinieron los golpes en la puerta. «Tomás, abre esta puerta ahora mismo». Tomé otro sorbo de coñac y subí el volumen. Al Pacino estaba explicando cómo iba a eliminar a Sollozo y al capitán McCluskey. Buen consejo, aunque probablemente no aplicable a mi situación. Sé que estás ahí dentro. Esta también es mi casa. Rex gruñó en lo bajo de su garganta. Nunca le había gustado que la gente gritara, especialmente a mí. Los golpes se hicieron más fuertes. «Tomás, lo juro por Dios, si no abres esta puerta llamaré a la policía». Silencié la televisión y caminé hacia la puerta principal. «Tus cosas están en el porche, Marta. Recógelas y vete. Esto es una locura. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Mírame cómo lo hago». Hubo un momento de silencio. «Tenemos que hablar de esto como adultos. Los adultos no se restriegan contra sus exnovios en las bodas familiares. Por el amor de Dios, solo fue un baile. Actúas como si me hubiera acostado con él». Casi me río. «Casi. Lo hiciste». Otro silencio, más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta, más pequeña. «Solo abre la puerta, Tomás. Por favor, recoge tus cosas y vete, Marta. Hablaremos cuando estés lista para decirme la verdad». La oí moverse por el porche, probablemente cargando las cajas en su coche. Rex me había seguido hasta la puerta y estaba a mi lado, alerta y protector. Buen perro. Después de unos minutos, Marta lo intentó una última vez. «Esto no ha terminado, Tomás. No puedes echarme así como si fuera una cualquiera». «No te estoy echando como una cualquiera», dije a través de la madera. «Te estoy echando como una esposa infiel. Hay una diferencia». Sus tacones chasquearon por el porche y bajaron los escalones.
Una puerta de coche se cerró de golpe, un motor arrancó y ella se fue. Volví a mi sillón y devolví el sonido a la película. Rex se acomodó a mi lado con un suspiro de satisfacción. En la pantalla, Michael Corleone explicaba que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Levanté mi vaso hacia la televisión. Amén a eso, Michael. Pero mientras estaba allí sentado en la oscuridad, escuchando cómo la casa se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí esa noche. El dolor estaba ahí, agudo e inmediato. Pero debajo había algo más duro y peligroso. Durante 22 años, había sido el buen marido, el proveedor, el que arreglaba las cosas cuando se rompían y mantenía la boca cerrada cuando no. Había seguido las reglas, había sido fiel, me había deslomado trabajando para darle a Marta la vida que quería, y así era como me lo pagaba. Terminé mi copa y me serví otra. Las orejas de Rex se irguieron ante algún sonido exterior, probablemente un mapache hurgando en la basura, pero yo no me moví. Me quedé allí sentado pensando en mi esposa restregándose con otro hombre mientras todos nuestros conocidos miraban y se reían. Mañana, decidí, iba a dejar de ser el buen marido. Mañana iba a empezar a hacer algo completamente distinto. Me desperté en el sofá con un nudo en el cuello y Rex lamiéndome la cara. La luz del sol entraba por las ventanas del salón y, por un momento, olvidé por qué estaba durmiendo en el sillón en lugar de en mi cama. Entonces todo regresó de golpe, la boda, el baile, las cajas en el porche, la traición. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Marta y 3 de Valeria. Las borré todas sin escuchar los mensajes de voz. Lo que tuvieran que decir no me interesaba. Dejé salir a Rex al patio trasero y preparé café, siguiendo los movimientos de una mañana de domingo normal mientras mi mundo se desmoronaba. La casa se sentía diferente sin la presencia de Marta, más silenciosa, pero también más limpia de algún modo. Como si el aire fuera más fácil de respirar. Mi teléfono sonó. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla. ¿Qué quieres, Valeria? Tomás, gracias a Dios. Escucha, sobre lo de anoche ¿qué? Sobre cómo tu hermana me dejó en ridículo frente a todo el mundo. Sobre cómo se pasó tu recepción actuando como una profesional de la calle. Eso no es justo. Marta solo se estaba divirtiendo. Ya sabes cómo se pone cuando toma unas copas de más. Valeria siempre había puesto excusas para Marta. Incluso cuando éramos novios, cubría el mal comportamiento de su hermana, suavizaba las cosas, hacía que todo pareciera normal. Yo pensaba que era lealtad de hermanas. Ahora, me preguntaba si había algo más detrás. ¿Dónde está, Valeria? Está aquí. Está destrozada, Tomás. Realmente mal. Quizás ustedes dos deberían. Colgué. Así que Marta había pasado la noche en la mansión de Valeria, probablemente en una de las habitaciones de invitados, llorando por lo terrible que era su marido. O tal vez no estaba sola. Tal vez Javier también se había quedado allí, consolándola en su momento de necesidad. La idea hizo que se me revolviera el estómago, pero la rechacé. Emocionarse no ayudaría en nada. Necesitaba pensar con claridad, planear con cuidado. Si Marta quería jugar, yo le enseñaría cómo se juega de verdad. Conduje hasta el gimnasio de Mario, en el sur de la ciudad, un lugar sin pretensiones donde había estado practicando boxeo los últimos 5 años. Nada lujoso, solo sacos pesados, peras de velocidad y un ring donde los púgiles locales guanteaban los fines de semana. El dueño, Mario Ortiz, era un ex policía que abrió el gimnasio tras recibir un balazo en la rodilla durante una redada que salió mal. Pareces una mierda, Mendoza, dijo Mario cuando entré. Estaba trabajando con la pera, y sus puños se movían con un ritmo constante que la hacía bailar. Problemas de mujeres. ¿Acaso hay de otro tipo? Mario dejó de golpear y agarró una toalla. Tenía unos 50 años, complexión de hidrante de incendios, pelo canoso y cicatrices en los nudillos de 30 años de peleas. Primero como boxeador amateur, luego como policía, ahora como dueño de un gimnasio que no se oponía a resolver disputas a la antigua usanza. ¿Quieres hablar de ello? Le conté lo de la boda, lo de Marta y Javier, lo de llegar a una casa vacía que no se sentía lo bastante vacía. Mario escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando como si ya hubiera oído esta historia antes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó cuando terminé. No lo sé todavía. Bueno, déjame darte un consejo. No te enfades. Devuélvela. Y cuando lo hagas, golpea donde más duele. ¿A qué te refieres? Mario sonrió,
pero no había calidez en su gesto. A las mujeres como tu esposa les importan 3 cosas, el dinero, la reputación y el control. Si quieres herirla, quítale las 3. Pasé 1 hora golpeando el saco pesado, pensando en lo que Mario había dicho. Dinero, reputación, control. Marta había construido toda su vida en torno a esas 3 cosas. Su trabajo en la agencia le daba dinero y estatus. Su posición en la comunidad le daba reputación. Su capacidad para manipular situaciones y personas le daba control. ¿Y si le arrebataba todo eso? Después del gimnasio, fui a Casa Paco, un bar de mala muerte en la zona este donde los obreros de la construcción y los empleados de las fábricas iban a beber para olvidar sus problemas. El lugar olía a cerveza rancia y tabaco, a pesar de la prohibición de fumar. La camarera, una mujer llamada Carmina con el pelo oxigenado y demasiado maquillaje, llevaba sirviendo copas allí 20 años. Tomás Mendoza, dijo cuando entré. No te hemos visto en un tiempo. ¿Qué te trae por mis dominios en esta hermosa tarde de domingo? ¿Necesitas un trago y algo de conversación? Tengo de ambos. ¿Cuál es tu veneno? Pedí una cerveza y me senté al final de la barra. En menos de 1 hora, se había corrido la voz de que la mujer de Tomás Mendoza había sido pillada engañándolo en la boda de Valeria de la Fuente. Para la segunda hora, la historia había crecido hasta incluir detalles que probablemente no eran ciertos, pero que resultaban definitivamente entretenidos. He oído que estaba haciendo chupitos sobre el cuerpo del tipo, dijo Pedro, un techador con el que había trabajado en un par de obras. Mi mujer estaba allí, añadió Miguel, un fontanero que vivía a 2 calles de la mía. Dijo que Marta estaba encima de ese tal Javier como si no hubiera mañana. Dijo que era vergonzoso mirarlos. ¿Quién es ese Javier, de todas formas? Preguntó Carmina mientras me rellenaba la cerveza. Javier Bruna, dije. Trabaja en la misma agencia que Marta. Salían juntos en la universidad. Ah, así que es una vieja llama. Carmina asintió con aire de sabelotodo. Esas son las peores. Las viejas llamas nunca se apagan del todo, ¿sabes? Solo quedan latentes hasta que alguien las aviva. Archivé esa información para usarla más tarde. Al anochecer, había aprendido varias cosas interesantes. Primero, Marta y Javier habían estado trabajando hasta tarde juntos con frecuencia durante los últimos meses. Segundo, se les había visto almorzando en restaurantes caros de la ciudad, de esos donde una comida cuesta más de lo que la mayoría gana en un día. Tercero, Marta se había estado comportando de forma extraña últimamente, secretista y defensiva cada vez que alguien preguntaba por su trabajo. Lo más interesante de todo, Javier Bruna conducía un BMW plateado que había sido visto en el aparcamiento del Hostal del Río en varias ocasiones. El mismo hostal al que iba la gente casada cuando no quería que los vieran juntos. Conduje a casa mientras el sol se ponía, con Rex saludándome en la puerta como si hubiera estado fuera semanas en lugar de horas. La casa seguía sintiéndose vacía, pero empezaba a ser un tipo de vacío diferente. No de soledad, sino de posesión. Me hice un sándwich y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Si iba a hacer esto bien, necesitaba ser metódico. Las reacciones emocionales llevaban a errores, y los errores llevaban a ser descubierto. En la parte superior de la página, escribí Operación Ajuste de Cuentas. Debajo, hice 3 columnas, dinero, reputación, control. Bajo dinero, escribí, cuentas conjuntas, activos, tarjetas de crédito. Bajo reputación, escribí, agencia, círculo social, familia. Bajo control, escribí, información, influencia, oportunidad. Me quedé mirando la página durante mucho tiempo, pensando en el consejo de Mario. Golpea donde más duele. Para Marta, eso sería su carrera. Se había desvivido para llegar a donde estaba, ascendiendo de coordinadora de cuentas principiante a vicepresidenta ejecutiva en 15 años. Estaba orgullosa de su éxito. Quizás demasiado. El orgullo, como dicen, precede a la caída. Agarré el bolígrafo y empecé a planear. El primer paso era reunir pruebas. No para un abogado de divorcios, aún no estaba listo para la opción nuclear. Pero necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. ¿Cuánto tiempo llevaba el romance? ¿Qué tan serio era? ¿Quién más lo sabía? El segundo paso era cortar su acceso a nuestros recursos conjuntos. Si quería jugar a las casitas con Javier, que lo hiciera con su propio dinero. El tercer paso era más complicado. Necesitaba poner su mundo en su contra. Hacerle entender lo que se sentía al ser humillada y traicionada.
Pero tenía que ser inteligente. Sutil. Dejar que se destruyera a sí misma mientras yo simplemente le proporcionaba las oportunidades. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marta: tenemos que hablar. Esto es ridículo. Escribí de vuelta: tienes razón. Es ridículo. Una mujer casada restregándose con su exnovio en una boda familiar. Absolutamente ridículo. No respondió. Me fui a la cama esa noche con un plan formándose en mi mente. No estaba completo, había demasiadas variables, demasiadas incógnitas, pero era un comienzo. Rex se acurrucó en el lado de la cama de Marta y no tuve valor para moverlo. Probablemente se preguntaba dónde estaba ella, por qué no había vuelto a casa. Los perros eran leales así. No entendían la traición. No sabían que, a veces, las personas que más amas son las que más daño te hacen. Pero yo estaba aprendiendo. El lunes por la mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mi capataz, Esteban, no hizo preguntas. Probablemente se había enterado de lo de la boda por los cotilleos del sector de la construcción. Las noticias viajaban rápido en nuestro negocio, especialmente cuando alguien hacía el ridículo en público. En lugar de ir a la obra, conduje hasta el Banco Central y me reuní con Patricia Villegas, la directora de la sucursal que había llevado nuestras cuentas durante la última década. Patricia era una mujer profesional de unos 40 años, siempre impecablemente vestida y con el tipo de sonrisa que podría vender hielo a los esquimales o embargarte la casa con la misma eficacia. Tomás, qué alegría verte, dijo, indicándome que me sentara en la silla frente a su escritorio. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito hacer algunos cambios en nuestras cuentas conjuntas. Su sonrisa flaqueó ligeramente. ¿Qué tipo de cambios? Quiero retirar el acceso de mi esposa a nuestras cuentas de ahorro y corrientes de forma temporal. La expresión de Patricia cambió hacia una preocupación profesional. Ya veo. ¿Están teniendo dificultades Marta y tú? Podría decirse así. Siento mucho oír eso. Sin embargo, debo mencionar que cualquier cambio en cuentas conjuntas suele requerir que ambos titulares estén presentes o, al menos, que firmen la documentación correspondiente. Ya esperaba esto. ¿Y si le dijera que tengo razones para creer que ella podría estar planeando vaciar las cuentas? ¿Tiene pruebas de ello? Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación del banco. Durante el último mes, Marta había realizado varios retiros grandes de nuestra cuenta de ahorros, cantidades que yo no había autorizado ni conocía. Estos retiros, dije, señalando la pantalla. No aprobé ninguno. Y este de la semana pasada, de 3.000 euros, ¿para qué supone usted que necesitaba 3.000 euros? Patricia estudió la pantalla, y su expresión se volvió más seria. Entiendo su preocupación. Déjeme comprobar qué opciones tenemos disponibles. 20 minutos después, salí del banco con nuevos números de cuenta, nuevas tarjetas de débito y la satisfacción de saber que el acceso de Marta a nuestros fondos conjuntos había sido efectivamente cancelado. Aún podía acceder a su cuenta corriente personal, donde se depositaba su sueldo, pero la cuenta de ahorros con nuestro nido de ahorros era ahora solo mía. Mi siguiente parada fue el bufete de la abogada Rebeca Castro, una especialista en divorcios que me había recomendado uno de los tipos del gimnasio. Su oficina estaba en una casa señorial rehabilitada en el centro. Suelo de madera noble y muebles antiguos que probablemente costaban más que mi camioneta. Rebeca era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 35 años, con el pelo corto y negro y gafas de montura metálica que la hacían parecer una bibliotecaria capaz de partirte la cara en un juicio. Señor Mendoza, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Por favor, tome asiento. Cuénteme qué está pasando. Le di la versión abreviada. La boda, el romance, la situación actual en casa. Escuchó sin tomar notas, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas aclaratorias. ¿Quiere solicitar el divorcio de inmediato? Preguntó cuando terminé. Todavía no. Quiero entender mis opciones primero. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo protegerme si las cosas se ponen feas? Enfoque inteligente. Déjeme preguntarle esto, ¿tiene pruebas del romance más allá de lo que presenció en la boda? Estoy en ello. Bien. En España no hace falta demostrar culpabilidad para disolver el matrimonio, pero la infidelidad puede influir en las decisiones sobre el reparto de bienes y las pensiones si se demuestra mala fe o desvío de fondos. Pasó la siguiente hora explicándome mis derechos y opciones. La casa estaba a nombre de ambos, pero yo había hecho el pago inicial con una herencia de mi padre.
Los planes de pensiones eran mayoritariamente míos. Marta solo había estado aportando al suyo los últimos 5 años. La cuenta de ahorros conjunta, ahora que yo había movido el dinero, estaba bajo mi control efectivo. Mi consejo, dijo Rebeca al concluir nuestra reunión, es que lo documente todo. Guarde registros de su comportamiento, sus gastos, su paradero. No haga nada ilegal. Nada de hackear correos electrónicos ni seguirla por la ciudad. Pero si la información llega a sus manos por medios legítimos, consérvela. Salí de su oficina con un contrato de representación en el bolsillo y una comprensión clara del campo de batalla. Marta pensaba que tenía todas las cartas porque ganaba más dinero y tenía más estudios. Pero yo poseía la mitad de todo lo que habíamos construido juntos, y yo llevaba construyéndolo mucho más tiempo del que ella llevaba destruyéndolo. Mi teléfono sonó mientras subía a la camioneta. Era Mario Ortiz. Mendoza, ¿tienes un minuto? Dime. ¿Recuerdas lo que hablamos ayer sobre golpear donde duele? Pues puede que tenga información que te interese. ¿Conoces a Juanjo, el que trabaja de camarero en el Hotel Palace del centro? Conocía a Juanjo de oídas. Un tipo bien conectado que se enteraba de todo lo que pasaba en el distrito de negocios. Si querías saber quién se acostaba con quién, a quién iban a despedir o qué empresas tenían problemas financieros, Juanjo era la fuente. ¿Qué pasa con él? Me ha llamado esta mañana. Dice que ha estado viendo a tu mujer y a un tipo en el bar del hotel con bastante regularidad. Siempre la misma rutina, toman algo, desaparecen un par de horas y luego bajan por separado. Mi agarre se tensó sobre el teléfono. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Juanjo dice que al menos 3 meses, tal vez más. 3 meses. Mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para pagar su ropa cara y sus cenas de lujo, ella estaba jugando a las casitas con Javier en un hotel del centro. Hay más, continuó Mario. Juanjo dice que el tipo, Javier, ¿verdad? Ha estado alardeando de que va a conseguir que tu mujer te deje. Dice que ella es demasiado buena para un don nadie de la construcción. Que merece estar con alguien que entienda sus ambiciones. La rabia que había estado hirviendo en mi pecho desde la noche del sábado estalló de repente en algo blanco, ardiente y peligroso. Javier no solo se estaba acostando con mi esposa. Estaba intentando destruir activamente mi matrimonio. ¿Sigues ahí, Mendoza? Sí. Gracias por la información. ¿Qué vas a hacer al respecto? Lo pensé por un momento. ¿Qué iba a hacer? El antiguo Tomás Mendoza se habría enfrentado a ellos directamente. Tal vez habría soltado un puñetazo o dos, definitivamente habría montado un escándalo. Pero ese Tomás había sido un ingenuo, una víctima, un marido fiel que confiaba en su esposa y al que tomaron por tonto. El nuevo Tomás Mendoza iba a ser más listo. Voy a darles exactamente lo que quieren, dije finalmente. ¿A qué te refieres? Quieren que yo desaparezca del mapa. Quieren que Marta sea libre para estar con alguien que entienda sus ambiciones. Voy a ayudar a que eso ocurra, pero no de la forma en que ellos piensan. Colgué y me quedé sentado en la camioneta unos minutos reflexionando. 3 meses de encuentros en hoteles, 3 meses de almuerzos secretos y llamadas nocturnas, 3 meses de mi esposa llegando a casa y besándome con labios que habían estado en otro hombre. El viejo yo se habría sentido devastado por ese conocimiento. El nuevo yo lo veía como munición. Conduje hasta el Hostal del Río, un lugar decadente a las afueras donde las habitaciones se alquilaban por horas y nadie hacía preguntas sobre matrículas o nombres falsos. El aparcamiento estaba casi vacío, excepto por un par de camiones de largo recorrido y algunos coches que probablemente pertenecían a gente que no debería estar allí. El recepcionista era un chaval de unos 20 años con el pelo grasiento y el tipo de cutis que sugería una dieta basada exclusivamente en bebidas energéticas y bollería industrial. ¿Le ayudo? Preguntó sin levantar la vista de su móvil. Sí, busco información sobre una pareja que podría haberse alojado aquí. Un BMW plateado, probablemente registrado a nombre de Bruna o Mendoza. Entonces levantó la vista. ¿Es usted Poli? No, investigador privado. No era técnicamente mentira. Estaba investigando privadamente el romance de mi esposa. No puedo dar información de clientes, leyes de privacidad y todo eso. Saqué la cartera y puse un billete de 50 euros sobre el mostrador. No pido nada ilegal. Solo me pregunto si ha visto un BMW plateado por aquí últimamente. El chico miró el dinero, luego a mí, y otra vez al dinero. El billete desapareció en su bolsillo.
BMW plateado, dijo. Sí, lo he visto. Suele aparecer los jueves por la tarde, a veces los martes. Aparca en el lote de atrás, lejos de la carretera. ¿Cuánto tiempo suelen quedarse? Un par de horas. Siempre pagan en efectivo. Siempre usan la habitación 12. Tiene una entrada trasera para que no tengan que pasar por el vestíbulo. Puse otros 20 euros sobre el mostrador. Si ese BMW vuelve a aparecer, ¿le importaría llamarme? Se guardó los 20 y me entregó una tarjeta del hostal. Claro que sí, jefe. Siempre es un placer ayudar a un colega profesional. Volví a casa sintiendo que había logrado algo importante. No solo reunir pruebas, eso era la parte fácil. Estaba construyendo un caso, construyendo una narrativa que me permitiría controlar cómo terminaba esta historia. Marta se creía muy lista, muy cuidadosa, muy sofisticada. Pero había cometido el error clásico de subestimar a su oponente. Me veía como un simple obrero, alguien a quien se podía engañar y desechar fácilmente. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. Rex me esperaba al llegar, agitando la cola como si hubiera estado fuera días. Lo dejé salir al patio y me hice un sándwich mientras pensaba en mi siguiente movimiento. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Javier. Tenemos que hablar. Me quedé mirando el mensaje un largo rato y luego escribí, de acuerdo. Encuéntrame en el bar Goya, en la calle Mayor, en una hora. El bar Goya, que no debía confundirse con el gimnasio de Mario, era un lugar elegante en el centro donde los abogados y ejecutivos iban a cerrar tratos con whisky caro. No era mi ambiente habitual. Pero, por otra parte, ya nada en mi vida era habitual. Me respondió, allí estaré. Hora de conocer al enemigo cara a cara. El bar Goya era todo lo que esperaba, madera oscura, sillones de cuero y camareros con chaleco que sabían la diferencia entre un malta puro y uno de mezcla, el tipo de sitio donde una cerveza cuesta 12 euros y viene en un vaso que probablemente fue soplado a mano por artesanos en algún país europeo cuyo nombre no sé pronunciar. Javier ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado en la esquina con un vaso de whisky delante. Se veía exactamente como lo que el departamento de casting pediría para un exitoso ejecutivo de publicidad: traje caro, pelo perfecto, uñas cuidadas y el tipo de sonrisa confiada que sugiere que nunca le han soltado un puñetazo. Eso estaba a punto de cambiar. Tomás, dijo, poniéndose en pie y extendiendo la mano como si fuéramos viejos amigos. Gracias por venir. Ignoré el saludo y me deslicé en el reservado frente a él. ¿Qué quieres, Javier? Directo al grano. Me gusta. Se volvió a sentar y tomó un sorbo de su bebida. Mira, sé que esta situación es incómoda para todos los implicados. ¿Incómoda? Paladeé la palabra. Me pareció insuficiente. Así es como lo llamamos. ¿Cómo lo llamarías tú? Yo lo llamaría, mi mujer acostándose con otro hombre mientras yo estoy en casa viendo la tele con el perro. Javier hizo una pequeña mueca ante mi lenguaje. Estos tipos corporativos siempre lo hacían. Podían destruir vidas con hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, pero se ponían remilgados cuando usabas palabras malsonantes. Entiendo que estés enfadado, dijo. Tienes todo el derecho del mundo. Pero la verdad es que Marta y yo tenemos sentimientos el uno por el otro. Sentimientos reales. Esto no es solo una aventura pasajera. Oh, bueno, eso lo hace mucho mejor. Y yo que pensaba que solo usabas a mi mujer como un desahogo conveniente, pero saber que hay sentimientos reales lo cambia todo. No hace falta ser grosero. No hacen falta muchas cosas, Javier. No hace falta acostarse con las esposas de otros. No hace falta humillar a la gente en las bodas familiares. No hace falta tener esta conversación. Pero aquí estamos. Él se inclinó hacia adelante, intentando parecer sincero. Mira, Tomás, sé que esto es difícil, pero a veces las personas se distancian. A veces se dan cuenta de que ya no son compatibles. Le pasa a los mejores matrimonios. Y a veces la gente se da cuenta de que sus esposas son unas traidoras que no pueden mantener las piernas cerradas ante sus exnovios. La mandíbula de Javier se tensó. No hables de Marta de esa manera. Hablaré de mi esposa como me dé la gana, chaval. Sigue siendo mi mujer, por si se te ha olvidado. De hecho, eso es lo que quería discutir contigo. Javier sacó un sobre y lo puso sobre la mesa entre nosotros. Marta me pidió que te diera esto. Abrí el sobre. Dentro había papeles de divorcio ya rellenados, con la firma de Marta al pie.
Pedía la mitad de todo, la casa, los ahorros, los planes de pensiones. También solicitaba una pensión compensatoria, alegando que se había acostumbrado a un cierto estilo de vida que mi sueldo por sí solo no podría mantener. Menudo descaro tenía esta mujer. Ella pensó que sería más fácil si manejábamos esto discretamente, continuó Javier. Sin abogados, sin batallas judiciales, sin dramas públicos. Solo dos adultos terminando un matrimonio que ha cumplido su ciclo. Doblé los papeles y los devolví al sobre. ¿Y qué gano yo con este arreglo? Ganas poder seguir adelante con tu vida. Encontrar a alguien que sea realmente compatible contigo. Alguien que aprecie lo que tienes para ofrecer. Qué generosos son ambos. Hice una señal a la camarera para pedir una cerveza. Dime una cosa, Javier. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi mujer? No creo que eso sea relevante. Dime por capricho. Se removió incómodo en su asiento. Reconectamos en un congreso en Madrid hace unos 6 meses. Una cosa llevó a la otra. 6 meses. Hice las cuentas en mi cabeza. Así que, mientras yo trabajaba horas extra para pagar su coche nuevo, ella estaba jugando a los médicos contigo en congresos de negocios. No es así. Intentamos luchar contra ello, ¿pero qué? ¿La tensión sexual era demasiado abrumadora? ¿La atracción demasiado poderosa para resistirse? Venga ya, no me jodas. La camarera trajo mi cerveza. Tomé un largo trago y estudié el rostro de Javier. Era más joven que yo, probablemente de unos 40 y pocos, con rasgos suaves que sugerían que nunca había hecho un día de trabajo físico en su vida. Sus manos estaban tersas, su piel limpia y su pelo peinado con algún producto que probablemente costaba más de lo que yo gasto en comida en un mes. ¿Qué te hace pensar que Marta va a ser feliz contigo? Pregunté. ¿A qué te refieres? A que eres un tipo bien parecido. Tienes dinero. Conduces un coche de lujo. Pero, ¿qué pasará cuando la novedad desaparezca? ¿Qué pasará cuando se aburra de ti de la misma forma que se aburrió de mí? Eso no va a pasar. ¿Por qué no? Porque eres muy especial. Porque la entiendes de formas que yo nunca pude. Porque somos compatibles. Trabajamos en la misma industria. Tenemos los mismos objetivos, los mismos valores. Casi me río. ¿Los mismos valores? Engañar a tu cónyuge es uno de esos valores compartidos. Marta no era feliz en su matrimonio, Tomás. No lo ha sido durante años. Tienes que saberlo. Lo que sé es que mi esposa ha pasado 22 años mintiéndome sobre ser feliz. ¿Qué te hace pensar que no te está mintiendo a ti también? Javier apuró su whisky y pidió otro. Mira, no he venido aquí a discutir contigo. He venido a intentar que esto sea lo menos doloroso posible para todos. Lo menos doloroso para todos. Asentí lentamente. Eso es muy considerado por tu parte, Javier. Muy detallista. Solo hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que no voy a firmar esos papeles. Su expresión de confianza se desmoronó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no voy a darle a mi esposa infiel la mitad de todo por lo que he trabajado para que pueda rejuntarse con su novio y vivir felices por siempre jamás. Si Marta quiere el divorcio, tendrá que pelearlo. Eso no es muy inteligente, Tomás. Los abogados de divorcio son caros. Las batallas judiciales pueden alargarse años. Y al final, probablemente ella se lleve la mitad de todas formas. De esta manera, al menos te ahorras las costas legales y la humillación pública. Humillación pública. Me eché hacia atrás en mi asiento, genuinamente divertido. ¿Te refieres a tener a mi mujer restregándose con su exnovio en una boda familiar? ¿A ese tipo de humillación pública? Eso fue un error. Marta lo sabe. Se siente fatal por ello. Seguro que sí. Estoy convencido de que está destrozada. Terminé mi cerveza y me puse en pie. Esto es lo que va a pasar, Javier. Vas a volver con mi mujer y le vas a decir que he dicho que no. No al divorcio. No al acuerdo. No a hacérselo fácil. No puedes obligar a alguien a seguir casado contigo. No intento obligarla a seguir casada conmigo. Solo no voy a facilitarle la salida. Si quiere irse, va a tener que currárselo. Dejé un billete de 20 sobre la mesa y me dirigí a la puerta. Javier me gritó, esto no tiene por qué ser feo, Tomás. Me volví para mirarlo. Tienes razón.
No tiene por qué ser feo, pero lo va a ser. Salí del bar sintiéndome mejor de lo que me había sentido en días. Durante 6 meses, Marta y Javier se habían estado burlando de mí, haciendo planes a mis espaldas, probablemente riéndose de lo estúpido y confiado que era. Pensaban que podían darme unos papeles y que yo me daría la vuelta como un perro adiestrado. Estaban a punto de aprender lo equivocados que estaban. Mi teléfono sonó mientras subía a la camioneta. El chico del Hostal del Río. Oiga, jefe. Ese BMW por el que preguntaba acaba de entrar en el aparcamiento. Miré mi reloj. Las 4:30 de un lunes por la tarde. Habitación 12. Exacto. ¿Quiere que le llame cuando se vayan? Sí. Y si puedes sacar una foto de la matrícula, habrá otros 50 euros para ti. Hecho. Conduje a casa con un plan formándose en mi mente. Marta y Javier se creían muy listos, muy precavidos, muy sofisticados. Pero habían cometido el error clásico de subestimar a su oponente. Estaban a punto de aprender que el don nadie, de la construcción al que habían estado jodiendo sabía una cosa o dos sobre ajustar las cuentas. Rex me esperaba al llegar y pasé unos minutos jugando con él en el patio. Los perros eran criaturas sencillas. Te amaban incondicionalmente, eran leales sin importar qué y nunca te engañaban con sus exnovios de la universidad. Tal vez debería haberme casado con un perro. Mi teléfono vibró con otro mensaje del chico del hostal. Una foto de la matrícula del BMW de Javier, clara como el agua. Otra foto de Marta caminando hacia la habitación 12, con el rostro perfectamente visible. Pruebas. Hermosas y condenatorias pruebas. Reenvié las fotos a mi propia cuenta de correo y luego las borré del móvil. No servía de nada que las descubrieran si a Marta le daba por revisar mis mensajes. Luego me senté a la mesa de la cocina y empecé a planear la siguiente fase de la operación. Era hora de subir la temperatura. La mañana del martes trajo lluvia y una llamada de mi jefe, Esteban, preguntándose cuándo volvería al trabajo. Le dije que necesitaba unos días más para resolver unos asuntos personales. No insistió. Esteban había pasado por su propio divorcio tormentoso 5 años antes y entendía que a veces la vida tenía prioridad sobre los calendarios de obra. Pasé la mañana en la mesa de la cocina, extendiendo todo lo que había averiguado como piezas de un rompecabezas. Registros bancarios que mostraban los retiros sospechosos de Marta. Fotos del hostal. El testimonio de Juanjo, el camarero, sobre sus encuentros en el hotel. Una cronología que se remontaba 6 meses atrás, tal vez más. Las pruebas eran condenatorias, pero las pruebas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba influencia. Necesitaba golpear a Marta y a Javier donde más les doliera, en sus carreras, sus reputaciones, sus vidas profesionales cuidadosamente construidas. Fue entonces cuando recordé algo que Valeria había mencionado en su recepción de boda, antes de que todo se fuera al infierno. Había estado alardeando de un gran contrato publicitario que su empresa había conseguido, valorado en millones de euros. Garrido y Asociados, la agencia de Marta, había estado compitiendo por ese mismo contrato y perdió. ¿Y si eso no fuera una coincidencia? Fui al centro, a la biblioteca pública, y pasé 2 horas investigando a Garrido y Asociados y sus recientes movimientos comerciales. Lo que encontré fue interesante. Durante el último año, habían perdido varios contratos importantes frente a competidores más pequeños. A pesar de ser la agencia más grande de la ciudad, el precio de sus acciones, habían salido a bolsa 3 años atrás, había caído un 15% en el último trimestre. Más interesante aún era la cronología. La mayoría de los contratos perdidos habían ocurrido en los últimos 6 meses, justo cuando Marta y Javier habían reconectado en aquel congreso en Madrid. Hice copias de todo lo que encontré y fui a la oficina de Rebeca Castro. Tenía un hueco entre citas y aceptó verme unos minutos. «Has estado ocupado», dijo ella, revisando los documentos que le llevé. Una pregunta: si alguien usara información privilegiada para ayudar a la competencia a ganar contratos, ¿sería ilegal? ¿Espionaje corporativo? Absolutamente. Podría dar lugar a cargos penales, demandas civiles y sanciones profesionales. ¿Por qué lo preguntas? Le expliqué mi teoría sobre los contratos perdidos y la cronología del romance de Marta. Rebeca escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente. «Esto es muy grave», dijo cuando terminé. «Si tienes razón, tu esposa podría enfrentarse a cargos penales y su empresa podría demandarla por daños y perjuicios. Podría perder sus licencias profesionales. ¿Qué necesitarías para probarlo?»
Pruebas de comunicación entre mi esposa y los competidores. Registros financieros que muestren pagos o beneficios inusuales. Testimonios de personas que presenciaran el intercambio de información. Pensé en los 3.000 euros que Marta había sacado de nuestra cuenta de ahorros, en los almuerzos caros con Javier, en los encuentros en el hostal que duraban horas. Hipotéticamente, dije, si alguien tuviera acceso al ordenador de su cónyuge y encontrara correos incriminatorios, sería admisible en un juicio. Hipotéticamente, las pruebas obtenidas por medios ilegales, como hackear un ordenador, no serían admisibles. Sin embargo, si alguien tuviera acceso legítimo a un ordenador compartido y casualmente descubriera información incriminatoria, dejó la frase en el aire, pero capté el mensaje. Conduje a casa y fui directo al despacho de Marta, una habitación reformada donde guardaba su portátil y sus archivos. Siempre habíamos compartido los ordenadores. Yo usaba su portátil a veces para mirar el correo o navegar, y ella usaba mi sobremesa cuando el suyo estaba en reparación. Su portátil tenía contraseña, pero yo la sabía. Era nuestra fecha de aniversario. Irónico, dadas las circunstancias. Lo que encontré en su cuenta de correo era mejor de lo que esperaba. Decenas de mensajes entre Marta y Javier que se remontaban a 8 meses atrás. No solo mensajes personales sobre su aventura, sino comunicaciones de negocios que hacían que mi teoría pareciera un hecho establecido. La propuesta de Industrias del Norte vence el viernes, decía un mensaje. Su punto débil es el precio. Están dispuestos a sacrificar márgenes de beneficio para ganar el contrato. Si puedes rebajarlos un 15%, la cuenta es vuestra. Otro mensaje, Garrido presentará el proyecto del paseo marítimo la semana que viene. Adjunto su presentación. Fíjate en el énfasis en el marketing digital. Si te centras en los medios tradicionales y vas un 20% más bajo, ganaréis fácilmente. Y otro más, Tomás trabaja hasta tarde esta noche, así que puedo verte en el sitio de siempre. Trae el archivo de Industrias Carlson. Tengo algunas ideas sobre cómo puede posicionar su propuesta tu equipo. Lo imprimí todo y guardé copias en una memoria USB. Luego revisé su historial de navegación y encontré más pruebas, búsquedas de agencias competidoras, visitas a sus sitios web, descargas de sus informes financieros públicos. Marta no solo me estaba engañando a mí. Estaba traicionando a su propia empresa, vendiendo a sus colegas, destruyendo la agencia que decía amar, todo por Javier y por las promesas que él le hubiera hecho sobre su futuro juntos. La traición era más profunda de lo que había imaginado, y las pruebas eran abrumadoras. Mi teléfono sonó. Era Mario Ortiz. Mendoza, ¿tienes tiempo para hablar? Dime. ¿Recuerdas que te hablé de Juanjo, el camarero del Palace? Pues tiene más información para ti. Dice que oyó a tu mujer y a su novio hablando de algún tipo de trato comercial, algo grande. ¿Qué tipo de trato? Juanjo no estaba seguro de los detalles, pero les oyó mencionar el montar su propia agencia. Dijo que planeaban llevarse a algunos de los clientes más grandes de Garrido cuando se fueran. Las piezas encajaron. Marta no solo tenía una aventura. Estaba planeando dejar Garrido y Asociados y montar una agencia competidora con Javier. La información privilegiada, las propuestas robadas, los contratos perdidos, todo era parte de un plan para debilitar a Garrido mientras se construía la cartera de clientes de Javier. Cuando estuvieran listos, dejarían sus respectivas empresas y se llevarían a los clientes con ellos. Marta obtendría su divorcio, Javier obtendría su nueva socia y se irían juntos hacia el horizonte, dejando un rastro de carreras destruidas y matrimonios rotos detrás de ellos. Era, de hecho, un plan bastante bueno. Lástima para ellos que yo lo hubiera descubierto. Llamé a Rebeca Castro y pedí una reunión de urgencia. 1 hora después, estaba sentado en su oficina con una pila de correos impresos y una cronología detallada de la conspiración empresarial de Marta y Javier. Esto es increíble, dijo Rebeca, leyendo las pruebas. Tu esposa no solo está cometiendo una infidelidad. Está cometiendo espionaje corporativo, incumplimiento de deber fiduciario y probablemente varios delitos graves más. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos varias opciones. Podríamos entregar esto a la policía y dejar que se encarguen de la investigación criminal. Podríamos contactar con Garrido y Asociados y dejar que busquen soluciones civiles, o podríamos usarlo como influencia en tu proceso de divorcio. ¿Qué recomendaría usted? Rebeca se echó hacia atrás en su silla, pensativa. Sinceramente, recomendaría las 3 cosas. Los cargos penales se encargarán por sí solos una vez que las pruebas sean públicas. La demanda civil arruinará a tu esposa y a su novio,
y la ventaja en el divorcio garantizará que obtengas todo lo que te corresponde, más daños y perjuicios por su mala conducta. ¿Cuánto tiempo tomaría todo esto? Meses, tal vez años. Este tipo de casos son complejos y tu esposa luchará en cada paso. Contratará abogados caros, cuestionará las pruebas, intentará negociar acuerdos. Lo pensé por un momento. Meses o años de batallas legales, declaraciones, audiencias judiciales. Marta y Javier tendrían tiempo para preparar su defensa, ocultar activos, tal vez incluso huir del país. ¿Y si hubiera una forma más rápida? Pregunté. ¿A qué te refieres? ¿Y si les forzamos la mano, haciendo que cometan errores de los que no puedan recuperarse? Rebeca me miró con atención. Tomás, debo aconsejarte que no hagas nada ilegal. No importa lo enfadado que estés, no importa cuánto se lo merezcan, no puedes quebrantar la ley. Lo entiendo, pero todo lo que he hecho hasta ahora ha sido legal, ¿verdad? Reunir pruebas, proteger mis activos, documentar sus actividades. Sí, pero, entonces confíe en que lo mantendré dentro de la legalidad. Salí de la oficina de Rebeca con un plan que era a la vez simple y devastador. Marta y Javier creían que estaban jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Estaban a punto de aprender que, a veces, los movimientos más sencillos son los más efectivos. Había llegado la hora del final de la partida. Aquella noche, me senté ante el ordenador y redacté un correo electrónico para el director general de Garrido y Asociados, un hombre llamado Ricardo Garrido, que había levantado la agencia de la nada hacía 30 años. Adjunté copias de todas las pruebas que había reunido, los correos, la cronología, los registros financieros. El asunto decía, urgente, espionaje corporativo por parte de la empleada Marta Mendoza. Programé el correo para que se enviara a las 9:00 de la mañana siguiente, justo cuando empezaba la jornada laboral. Eso le daría a Garrido tiempo para revisar las pruebas y tomar medidas antes de que Marta llegara al trabajo. Luego redacté un segundo correo para el director de la empresa de Javier, Bruna y Asociados, una agencia más pequeña que Javier había fundado hacía 5 años con dinero de su familia. Este correo contenía las mismas pruebas junto con una explicación detallada de cómo Javier había estado utilizando información robada para ganar contratos. Programé este correo para las 9:15 de la mañana. Finalmente, redacté un tercer correo para la periodista de economía del diario local, una mujer llamada Sara Colina, que había escrito varios artículos sobre la corrupción en la industria publicitaria. Adjunté las pruebas y sugerí que podría encontrar el tema interesante desde una perspectiva periodística. Este correo se programó para las 10:00 de la mañana. Para el mediodía de mañana, las carreras de Marta y Javier habrían terminado. Sus reputaciones estarían destruidas. Sus relaciones comerciales quedarían rotas. Su plan de montar una nueva agencia juntos sería imposible. Y lo mejor de todo, yo no había hecho nada ilegal. Simplemente había compartido información veraz con personas que tenían un interés legítimo en conocerla. Me fui a la cama esa noche sintiéndome más satisfecho de lo que me había sentido en meses. Rex se acurrucó a mi lado y le rasqué tras las orejas. Mañana va a ser un día muy interesante, muchacho, le dije. Él agitó la cola, conforme. Me desperté a las 6:00 de la mañana y preparé café, revisando mi teléfono cada pocos minutos a medida que se acercaban las horas de envío programadas. Exactamente a las 9:00, salió el primer correo para Ricardo Garrido. 15 minutos después, el segundo llegó al superior de Javier. A las 10:00, la periodista recibió su copia. A las 10:30, mi teléfono estaba sonando. Tomás, ¿qué demonios has hecho? La voz de Marta era un chillido de pánico. Buenos días a ti también, querida. ¿Cómo va tu mañana? Garrido acaba de llamarme a su despacho. Tiene correos, Tomás. Correos privados entre Javier y yo. ¿Cómo los has conseguido? Usé nuestro portátil compartido para mirar mi correo anoche. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que te habías dejado la sesión abierta. No tenías derecho a leer mi correspondencia privada. De hecho, tenía todo el derecho. También es mi portátil, ¿recuerdas? Y esos no eran correos privados. Eran pruebas de espionaje corporativo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Marta volvió a hablar, su voz era distinta, más pequeña, desesperada. Tomás, por favor. No entiendes lo que has hecho. Esto podría destruir mi carrera. ¿Tu carrera? ¿Y qué hay de mi matrimonio?
¿Qué hay de 22 años de confianza, lealtad y amor? ¿Pensaste en destruir todo eso cuando te acostabas con Javier en habitaciones de hotel? Eso es diferente. Eso es personal. Esto es profesional. No, Marta. Esto es justicia. Colgué y me serví otra taza de café. Rex estaba sentado junto a la puerta trasera queriendo salir, pero yo no estaba dispuesto a perderme ninguna de las llamadas entrantes. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Javier. Hijo de P***, dijo sin preámbulos. Lo has arruinado todo. Ah, sí. Qué pena. Solo estaba compartiendo información interesante con gente a la que podría serle útil. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Marta y yo vamos a perder nuestros trabajos. Podríamos enfrentarnos a cargos penales. Nuestras reputaciones están acabadas. Cielos, suena terrible. Casi tan terrible como descubrir que tu mujer te lleva engañando 6 meses. Esto no ha terminado, Tomás. Encontraré la forma de hacerte pagar por esto. Estaré esperando. Colgué y dejé salir a Rex al patio. La mañana era fresca y clara, con el tipo de sol otoñal que hace que todo parezca limpio y nuevo. Me sentía mejor de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rebeca Castro. Tomás, acabo de recibir una llamada del Departamento Legal de Garrido y Asociados. Quieren reunirse contigo esta tarde. ¿Para qué? Están considerando presentar cargos penales contra tu esposa y Javier. Quieren tu testimonio y cualquier prueba adicional que puedas tener. Allí estaré. ¿Hay algo más? Sara Colina, la periodista de economía, también me ha llamado. Quiere entrevistarte para una historia que está escribiendo sobre el espionaje corporativo en la publicidad. ¿Deberías hablar con ella? Eso depende de usted. Pero si lo hago, me ceñiré a los hechos. No lo haré personal. Ya es demasiado tarde para eso. Pensé que esto había sido personal desde el momento en que Marta decidió restregarse con Javier en la boda de Valeria. Pasé la tarde en Garrido y Asociados, sentado en una sala de juntas con Ricardo Garrido, su equipo legal y un inspector de la Unidad de Delitos Económicos. Grabaron mi declaración y sacaron copias de todas mis pruebas. Garrido parecía un hombre al que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 22 años, dijo cuando terminamos. Marta trabajó para mí durante 22 años. Confié en ella para todo. Listas de clientes, información financiera, planes estratégicos, y lo vendió todo a un competidor ¿por qué? Por unos cuantos contratos robados y un revolcón con su novio de la universidad. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Garrido era un buen hombre que había construido su negocio sobre la integridad y el trabajo duro. No merecía ser traicionado por alguien en quien había confiado como en una hija. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora presentamos cargos penales y los demandamos a ambos por todo lo que valen, dijo Garrido. Espionaje corporativo, incumplimiento de deber fiduciario, conspiración, fraude. Para cuando hayamos terminado, tendrán suerte si consiguen trabajo friendo hamburguesas. El inspector me entregó su tarjeta. Probablemente necesitemos que testifiques cuando esto llegue a juicio. ¿Estás preparado para ello? Totalmente. Volví a casa sintiendo que había logrado algo importante. No solo venganza, justicia. Marta y Javier habían pensado que podían destruir las vidas de los demás sin consecuencias. Estaban aprendiendo lo contrario. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes. Marta, Javier, Valeria, incluso mis hijos queriendo saber qué estaba pasando. Los ignoré a todos y llevé a Rex a dar un largo paseo por el barrio. Cuando volvimos, había un coche en mi entrada. El Mercedes plateado de Valeria. Estaba sentada en mi porche delantero, viéndose más vieja de sus 50 años. Cuando me vio, se puso en pie y se alisó su vestido caro. Tomás, tenemos que hablar. Ah, sí. Esto ha llegado demasiado lejos. Ya has dejado claro tu punto. Marta sabe que cometió un error y lo siente, pero destruir su carrera no va a arreglar tu matrimonio. No intento arreglar mi matrimonio, Valeria. Intento terminarlo. Arruinando su vida, haciendo que le sea imposible mantenerse por sí misma. Dejé entrar a Rex en la casa y me volví para enfrentar a mi cuñada. Marta arruinó su propia vida. Yo solo proporcioné las pruebas. Cometió un error, Tomás. Un error. ¿No crees que 22 años de matrimonio valen más que un error?
Un error. Me reí, pero no había humor en ello. Valeria, tu hermana me ha estado engañando durante 6 meses. Ha estado robando a su propia empresa, traicionando a sus colegas, planeando dejarme y empezar una nueva vida con su novio. Eso no es un error. Eso es un patrón de mentiras y traición. La compostura de Valeria se resquebrajó ligeramente. Ella te quiere, Tomás. Siempre te ha querido. No, no me quiere. Quiere la idea de mí, el marido estable, el proveedor fiable, el hombre que paga las facturas mientras ella juega a las casitas con su exnovio. Pero a mí no me quiere. ¿Qué quieres? Dinero. Una disculpa. ¿Qué hace falta para que esto desaparezca? Es demasiado tarde para eso. Los correos se han enviado. Las pruebas se han entregado. Los engranajes de la justicia están girando. No hay forma de que esto desaparezca. Valeria volvió a sentarse en los escalones del porche, con aspecto derrotado. Es mi hermana, Tomás. No puedo abandonarla. Entonces deberías haber pensado en eso antes de encubrir su aventura. ¿Crees que no sé lo de la boda? Sobre cómo la cubriste mientras ella me dejaba en ridículo frente a todos nuestros conocidos. No sabía que llegaría tan lejos. Mentira. Sabías exactamente lo que estaba pasando y la ayudaste a hacerlo. Eres tan culpable como ella. Valeria se levantó y caminó hacia su coche. Esto no ha terminado, Tomás. Marta tiene amigos, contactos. Encontrará la forma de recuperarse de esto. Tal vez, pero lo hará sin mí y lo hará sin mi dinero. Y lo hará sabiendo que todo el mundo en esta ciudad sabe exactamente qué clase de persona es en realidad. Valeria se fue sin decir una palabra más. Entré y me preparé la cena, sintiéndome más en paz de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono sonó una vez más. Sara Colina, la periodista. Señor Mendoza, estoy trabajando en la historia sobre el escándalo de Garrido y Asociados. ¿Estaría dispuesto a darme una declaración? ¿Qué tipo de declaración? Solo su perspectiva sobre lo ocurrido, cómo descubrió el asunto y por qué decidió presentar las pruebas. Lo pensé por un momento. La historia se iba a publicar cooperara yo o no. Al menos de esta manera, podía asegurarme de que mi versión se contara con exactitud. De acuerdo. Pero quiero dejar una cosa clara. Esto no es por venganza. Es por justicia. Mi esposa y su novio pensaron que podían destruir vidas ajenas sin consecuencias. Se equivocaron. La entrevista duró 1 hora. Sara fue profesional y meticulosa, haciendo preguntas difíciles pero tratándome con justicia. Cuando terminamos, me dio las gracias por mi tiempo y mi honestidad. ¿Cuándo saldrá la noticia? Pregunté. Mañana por la mañana. Portada de la sección de economía. Después de que colgara, me senté en el salón con Rex a mis pies, pensando en todo lo que había pasado. 3 días antes, yo era un marido fiel que confiaba plenamente en su esposa. Ahora era un hombre que había destruido 2 carreras y probablemente terminado con varias otras. El antiguo Tomás Mendoza se habría sentido culpable por ello. El nuevo Tomás sentía nada más que satisfacción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta: espero que seas feliz, has destruido todo lo que construimos juntos. Escribí de vuelta: tú lo destruiste primero. Yo solo me aseguré de que todo el mundo lo supiera. No respondió. Me fui a la cama esa noche sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos. Marta contraatacaría, probablemente con abogados caros y especialistas en relaciones públicas. Javier intentaría salvar su reputación y su negocio. Valeria haría todo lo posible por proteger a su hermana. Pero yo tenía la verdad de mi lado, y la verdad era un arma poderosa. Más importante aún, tenía algo que había perdido en algún momento durante 22 años de matrimonio: mi respeto propio. Y eso valía más que toda la venganza del mundo. Epílogo, 6 meses después. El divorcio se formalizó un martes por la mañana, en marzo. Salí del juzgado con la mitad de todo lo que habíamos construido juntos, más una indemnización por la mala fe de Marta. Ella se quedó con la otra mitad, menos las costas legales que consumieron la mayor parte de sus ahorros. La empresa de Javier cerró a los 2 meses de estallar el escándalo. Se declaró en bancarrota y se mudó de nuevo a su ciudad natal, donde, según dicen, su familia no estaba precisamente encantada de recibirlo. Lo último que supe es que trabajaba como comercial para una pequeña firma de marketing, ganando apenas 1/10 parte de lo que solía percibir. Marta encontró trabajo en una agencia diminuta al otro lado de la ciudad,
llevando cuentas pequeñas para negocios locales. Su sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba en Garrido y Asociados. Vivía en un apartamento de una habitación en la zona sur, conduciendo un coche de segunda mano en lugar de su BMW. Garrido y Asociados se recuperó del escándalo más fuerte que nunca. Ricardo Garrido me envió una tarjeta de Navidad agradeciéndome mi integridad y valentía. También mencionó que habían recuperado la mayoría de los contratos robados, además de conseguir varios nuevos de clientes que querían trabajar con una empresa en la que pudieran confiar. Valeria intentó reconciliarse conmigo una vez, apareciendo en mi casa con disculpas y explicaciones. La escuché educadamente y luego le dije que no me interesaba mantener ninguna relación con la familia de Marta. Se fue y nunca regresó. Mis hijos llevaron mal el divorcio al principio, pero con el tiempo llegaron a comprender lo que realmente había pasado. Rodrigo, mi hijo, admitió que sospechaba que algo iba mal desde hacía meses, pero que no había querido creerlo. Alicia, mi hija, estaba furiosa con su madre por destruir nuestra familia por lo que ella llamó una crisis de mediana edad con un perdedor. En cuanto a mí, vendí la casa de la calle de los Olmos y compré un sitio más pequeño cerca de la costa. Rex y yo pasamos las tardes caminando por la playa, viendo la puesta de sol sobre el mar. Estoy saliendo con una mujer llamada Lucía que trabaja en la biblioteca. Es amable, honesta y nunca ha engañado a nadie en su vida. A veces me cruzo con gente que recuerda el escándalo y me preguntan si alguna vez me arrepiento de haber expuesto a Marta y a Javier como lo hice. La respuesta es siempre la misma, ni por un segundo. Ellos tomaron sus decisiones y yo tomé las mías. Ellos eligieron la traición y la deshonestidad, pensando que se saldrían con la suya. Yo elegí la verdad y la justicia, y me aseguré de que no pudieran hacerlo. Al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, tomar nuestras decisiones y vivir con las consecuencias.